Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de marzo del 2017. Sí, sé que voy un poco atrasada, pero más vale tarde que nunca. En el mes de marzo leí 5 libros, todos fueron como que bastante diferentes, entonces sin más preámbulos vayamos a hablar directamente de ellos. El primer libro que leí se llama The Sexual Politics of Meat, a Feminist Vegetarian Critical Theory, de Carol Adams. El título en español sería algo así como La política sexual de la carne, una teoría crítica vegetariana y feminista. Y como creo que pueden inferir del título, este libro habla de las similitudes y las diferencias entre el feminismo y el vegetarianismo. Es un libro que la verdad fue bastante interesante de leer para mí, que soy feminista y vegetariana, y creo que pues a cualquier persona que tenga un interés en cualquiera de estos dos movimientos pues puede resultarle bastante interesante. El libro comienza con unos prefacios que la verdad me gustaron bastante. Yo leí una edición que era del 20 aniversario y mi libro traía el prefacio de la primera edición, de la edición del 10º aniversario y de la edición del 20 aniversario. Esas introducciones me gustaron mucho porque hablan de cómo es que la autora llegó a tener esta idea y cómo es que pues se decidió a publicar el libro. También habla un poquito de su experiencia y de sus reflexiones sobre lo que vienen siendo las similitudes y las diferencias entre estos dos movimientos, y de verdad creo que tiene unas ideas y unas opiniones muy interesantes de leer. Por otro lado, pues ya yendo directamente al libro, les puedo decir que pues son varios capítulos en donde se tratan los temas de distintas maneras y pues también se hablan de muchas cosas bastante variadas. En el inicio nos hablan de cómo es que la carne está relacionada con la masculinidad, como siempre se ha pensado que la carne pues hace a los hombres más fuertes o más varoniles, y cómo también es algo que ellos necesitan, que pues es algo que está muy discutible, ¿no? Sin embargo, me gustó mucho cómo la autora nos presentó toda esta temática. Me gustó que no solo se enfocó en algunos países, sino que nos habla de la opinión a nivel mundial de la carne y cómo está siempre muy relacionada con la masculinidad. También después nos habla bastante del lenguaje y de cómo el lenguaje nos ha hecho distanciarnos un poco de lo que comemos. O sea, cómo siempre le damos otros nombres a las comidas que están basadas en animales y pues tratamos de olvidarnos de que en realidad estamos comiéndonos un cadáver de animal, y la gente se ofende cuando le dices eso. Y ahí me llamó bastante la atención, ¿no? Cómo usamos como res o puerco, o también pues decimos en sí la carne en vez de decir pues me estoy comiendo un cadáver de un animal. Y todas esas cosas también me llamaron mucho la atención porque nos hablan de cómo está tan aceptado y cómo también está pues en cierta forma planeado para que nosotros nos alejemos y pues no pensemos mucho en qué en realidad estamos comiendo. La autora también habla de que muchas feministas generalmente eran vegetarianas o veganas y pues siempre abogaban como que por las dos causas, porque sentían que estar en contra de una opresión y estar apoyando otra pues no era algo muy congruente, y por esta razón tenían estas ideas desde hace ya bastantes años. También la autora nos habla bastante de la historia del veganismo, y esto me pareció súper interesante porque creo que muchos de nosotros tenemos esta idea de que el vegetarianismo y el veganismo son cosas como nuevas y son modas. Sin embargo, pues hay libros y hay autores y personas que han estado abogando por este movimiento desde hace más de 150, 200, hasta 250 años, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Que sepas que hay gente que ha estado teniendo una dieta así y ha estado viviendo de esta manera desde hace tanto tiempo, a pesar de que todo el mundo nos diga que no es cierto y que todo es muy nuevo, en realidad no lo es. Y pues otras cosas también interesantes que se ven en el libro es también cómo la opresión de las mujeres se puede hacer un poco como similar a la opresión que sufren los animales en ciertos casos, ¿no? Se habla de casos de mujeres que han sido violentadas, abusadas, y que mencionan que ellas se sentían como un pedazo de carne, y hace como esta comparación con pues cómo la carne en realidad es el cadáver de un animal que pues de repente perdió su vida y perdió como todos sus sentimientos, su personalidad, sus emociones, y cómo pues hay estas similitudes, como les digo. Es un libro que definitivamente te deja reflexionando bastante sobre lo que conoces y te invita mucho a ver un poquito más allá de lo que pensamos y de lo que nos han dicho por tanto tiempo. Y pues por último, otra cosa también que me pareció muy interesante es que la autora también habla de cómo el vegetarianismo y el veganismo ha estado muchas veces en la literatura de mujeres, cómo muchas mujeres hablan de personajes que eventualmente pues quieren ser veganos o vegetarianos o hacen cambios muy radicales en su vida y se ven acompañados por estos cambios de dieta y también cambios en su forma de pensar.
y pues finalmente ya hace una conclusión donde habla de todos estos aspectos y de muchos detalles que tal vez no les he mencionado a profundidad, pero que nos dejan reflexionando en cómo pues no podemos estar en contra de una opresión y al mismo tiempo permitir o apoyar otra, ¿no? Cómo es importante ser congruentes, ser interseccionales y en sí luchar por cualquier tipo de opresión, no solo para los humanos, sino en sí para cualquier ser viviente. En general el libro me gustó, se me hizo bastante interesante y pues tengo que decir que fue un libro muy informativo para mí, me dio mucha información de la historia del veganismo, de la historia de algunas feministas y de cómo pues han sido movimientos que están un poco de la mano a pesar de que mucha gente no le ha puesto mucho énfasis a este aspecto y pues fue una teoría bastante interesante de leer. Tengo que decir que no estoy de acuerdo con todo lo que dice la autora, de repente sí estoy en desacuerdo con muchas cosas que menciona, sin embargo sí creo que es un libro bastante interesante, que está muy bien documentado, que tiene muchísima información y que si les interesa alguno de estos dos movimientos pues probablemente les pueda resultar interesante. Como les digo, no es un libro perfecto y les advierto que es bastante académico, tiene un formato y una estructura que es muy académica, ¿no? En cada capítulo tiene su introducción, su desarrollo, su conclusión, tiene muchísimas citas y muchísimas referencias y a veces se puede hacer un poquitín pesado, pero pues como les digo, creo que es una buena opción si les interesa alguno de estos temas. No sé si es la mejor si no tienen ningún conocimiento, porque creo que la autora en cierta medida espera como que ya sepas un poco del tema, pero si les llama la atención y quieren leer algo un poquito fuera de lo tradicional, definitivamente es un libro que les recomendaría. Después leí otro libro que se llama The Magic of Ordinary Days o La magia de un día cualquiera de Anne Howard Creel. Este libro nos narra la historia de una mujer que queda embarazada durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y bueno, después de esto, pues obviamente ella lo discute con su familia y cuando la familia se entera que está embarazada sin estar casada, pues ponen el grito del cielo, particularmente el papá, que es una especie de pastor o reverendo, pues dice, no, tengo que hacer algo porque tú no puedes tener un hijo fuera del matrimonio. Y entonces el padre, pues no sé muy bien qué hace, pero el punto es que consigue a alguien para que se case con ella y así el hijo pueda nacer dentro del matrimonio. Y la historia comienza cuando ella va a esta localidad a conocer a su futuro esposo. Literalmente hablan como 5 minutos y pues le dicen, oye, ¿nos casamos? ¿Sí o no? Y pues el chavo dice sí y se casan. Y la historia comienza cuando pues ellos ya están casados y ella tiene que pues empezar a vivir en la casa de este hombre y vamos a ver cómo es que se da la relación entre ellos, si es que acaso va a suceder algo más, si es que acaso puede darse un amor entre ellos o si pues simplemente van a seguir este matrimonio como un poco por conveniencia y por el bienestar del niño y el honor de nuestra protagonista. Además de esto vamos a ver otra temática que también me pareció muy interesante. Cuando nuestra protagonista, que era una estudiante en la ciudad, pues de repente se pasa esta vida en el campo, en donde pues ella vive como en un pueblo, pero vamos a decir que su casa está súper alejada. De hecho creo que la casa más cercana le queda como a 8 o 10 kilómetros. Y pues como ella va a tener que empezar a vivir en este ambiente bastante diferente, en donde ella está casi completamente sola, donde no hay mucho que hacer, donde la vida es muy monótona, muy tranquila, y pues tiene que ver si es en realidad algo que le gusta o no, algo con lo que va a poder vivir y va a poder sentirse a gusto, y precisamente por eso el título del libro, por ver si hay posibilidad de que hayan días extraordinarios en las cosas simples y sencillas. Y otro tema que también se toca en este libro son los campos que tenían para los japoneses en Estados Unidos. Este tema me llamó mucho la atención porque siento que muchas veces se hablan de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se hablan de otros campos en otros países y particularmente en Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor, pues todos los japoneses fueron como que aislados, se mandaron a ciertos campos que no eran precisamente como de concentración y no los tenían tan mal, pero igual no estaban en las situaciones ideales. Los tenían definitivamente bajo vigilancia, a pesar de que muchos de ellos ya eran segunda o tercera generación nacidos en Estados Unidos. Y pues es también muy interesante ver cómo era la vida de estas personas, cómo se sentían en su país, que pues de repente les volteó la espalda y los veía como traidores potenciales o algo así. Y bueno, pues estos tres temas son los que yo creo que más se ven en la obra. Es un libro bastante sencillito y bastante corto, en realidad me gustó bastante porque pues tiene un lenguaje muy sencillo y creo que hay varios temas que hacen la historia bastante interesante, pero pues sí les digo que es una historia también bastante tranquila. No me encantó por completo la interacción que se da entre la protagonista y pues su marido.
Yo leí este libro después de haber visto la película que está basada en este, y creo que en la película se da una mejor interacción entre los protagonistas. Sin embargo, fue interesante ver como el cambio entre el libro y la película, y el tema de los campos japoneses sí siento que estuvo muy bien llevado y que de verdad me hizo verlo como que de otra perspectiva. Entonces, si les interesa cualquiera de esos temas, creo que es un libro bastante interesante de leer. Después leí Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un libro muy querido y la verdad es que muchísima gente lo ama, pero tengo que decir que yo tuve sentimientos encontrados con él. Por un lado hubo cosas que me gustaron bastante, por otro lado hubo cosas que de plano no me gustaron, y en ocasiones sentí que quería dejar de leer el libro porque de plano no concordaba con la protagonista y me desesperaba mucho. Pero bueno, les cuento primero de qué va la historia. Americana nos cuenta la historia de dos jóvenes adultos nigerianos que por razones distintas dejan Nigeria y se van a vivir a otros países, y a lo largo de los años ellos nos van a contar cómo fue su experiencia en el extranjero, qué es lo que extrañaban, qué es lo que pues sentían que era mejor allá, cuáles fueron sus experiencias, y poco a poco también vamos a conocer un poco más de sus vidas, tanto en Nigeria como en los países a los que viajaron. Por un lado tenemos a Ifemelu, que es una joven nigeriana que deja Nigeria para irse a vivir y a estudiar en Estados Unidos. Entonces ella viaja con toda esta ilusión de pues ir a conocer un país casi de primer mundo y conocer como un mundo diferente, una cultura diferente, y pues ella llega y se encuentra con algo muy latente, ¿no? Que es que hay una gran discriminación hacia las personas de color. A pesar de que toda su vida había vivido en Nigeria y no había tenido ningún conflicto con su color de piel, cuando llega a Estados Unidos se da cuenta que la discriminación es algo muy latente, es muy fuerte, y a lo largo del tiempo ella nos va a contar pues muchas de sus experiencias en este país, también cómo es que la gente la trata diferente, cuáles son las cosas que le pasan, cuáles son las cosas que empieza a ver que solo le suceden a personas de color, y pues nos habla en sí de cómo es que de repente se encuentra en este país tan diferente y cómo también hay un choque muy fuerte entre las expectativas que ella tenía y lo que en realidad sucede en Estados Unidos. Por otro lado tenemos a nuestro otro protagonista, que es un joven que era el novio, posteriormente exnovio de Ifemelu, y él se va a Inglaterra. Él también llega a Inglaterra con ciertas expectativas, y cuando llega ahí pues se da cuenta que no todo es lo que parece y no todo es lo que pensaba. La vida es pues bastante difícil para él, y poco a poco nos cuenta cómo es que se va integrando a esta sociedad que también es bastante diferente y que también pues al final lo trata como un extranjero. A pesar de que los dos son protagonistas, yo diría que la historia sí está mucho más enfocada en Ifemelu, y bueno, aquí es donde vienen las cosas positivas y negativas del libro. Voy a decirles primero lo que me gustó mucho de este libro, y en primera instancia es que el libro aborda una gran variedad de temáticas. De verdad, lo que busquen yo creo que va a estar ahí. Se habla mucho de la importancia de la familia, de los amigos, de las relaciones interpersonales, tanto con la pareja como con familiares y amistades. También se habla mucho del trabajo y de lo difícil que a veces es conseguir alguno. Se habla también de la educación, de las diferencias culturales, se habla también del racismo, que es un tema súper predominante y de hecho yo diría que es el tema casi principal de este libro, de la discriminación. También el tema de ser extranjero es algo que permea toda la historia, y en general se dan opiniones de muchísimas cosas que pues a mí me parecieron muy interesantes. Además de esto, una cosa que me gustó mucho y un tema que particularmente pues me llegó fue el de ser extranjero, y no solo el de llegar a un nuevo país, tener ciertas expectativas y darte cuenta que lo que esperabas y lo que te habían contado no es necesariamente lo que te toca ver cuando llegas. Pero otra cosa que también me gustó mucho es cómo se habla de este sentimiento de ser extranjero, y también cómo es que la gente percibe a los inmigrantes, particularmente en casos de estos países, ¿no? Que tal vez vienes de un país que no es tan rico y no es tan reconocido y no se considera de primer mundo, y de repente te mudas a estos países que sí tienen este estatus de países de primer mundo, países desarrollados, etcétera, y cómo es que la gente te percibe y te habla de pues bueno, ¿será esto en realidad lo mejor para ti? ¿O por qué dejaste tu país si en realidad no tienes ningún problema fuerte como una guerra o violencia extrema o yo qué sé, algún problema muy extremo, ¿no? Creo que la autora logró capturar muy bien toda esa esencia de lo que es ser extranjero, de los cambios que se presentan, de cómo la gente te percibe, etcétera. De verdad eso me gustó mucho y creo que por eso pues tal vez valdría la pena leer el libro. Pasando a las cosas que tal vez no me gustaron mucho, pues tengo que decir en primera instancia que la protagonista me desesperaba muchísimo. En muchas ocasiones siento que la protagonista tomaba decisiones simple y sencillamente tontas e idiotas.
y no entendía por qué, no las veía justificadas. Yo sé que mucha gente dirá que era para darle un poquito más de realismo porque somos humanos y las personas cometemos errores y chalala, pero en realidad yo creo que hay un momento en donde uno pues de repente comete un error y otro es que constantemente estés cometiendo acciones que dañan a otras personas, que son muy egoístas, que pues simplemente son cosas ilógicas e irracionales. Y la protagonista hacía muchas cosas que a mí a veces nada más me daban ganas de ir a cachetearla, a golpearla y decirle por favor abre los ojos y deja de hacer cosas malas y tontas. Pero bueno, eso es algo muy personal. A mí, de verdad, la protagonista no me caía muy bien y siento que hacía cosas que no estaban bien y me desesperaba porque estaba consciente de que estaba haciendo cosas mal y como que no le importaba y esa actitud también me molestaba mucho. Y por otro lado, otra cosa que también vi con este libro es que yo lo empecé a leer y al principio me gustó que hiciera una crítica sobre la discriminación, sobre el racismo, que hablara pues sin pelos en la lengua sobre todos los problemas que están relacionados con y cómo es que la gente a veces dice no, pero es que eso no existe, todo está en tu imaginación y demás, cuando en realidad sí existe. Entonces por un lado me gustó bastante eso, pero después de un 30-40% del libro en donde casi todo recaía en eso, me cansé del tema, siento que fue demasiado, siento que estaba abusando de eso. También siento que la autora quería como externar todo lo que sentía y siento que la historia era como un segundo plano, en realidad era como una excusa para hablar abiertamente de los temas que ella quería hablar y en un momento llegué a pensar que el libro hubiera funcionado mejor como un ensayo o como un libro de no ficción en donde ella pues simplemente dijera lo que quería decir, no usar a estos protagonistas para externar lo que ella sentía y lo que quería decir, pero bueno, eso también ya es un poco personal. En este caso yo sentí que iba muy en contra de pues el racismo y la discriminación y yo estoy de acuerdo que está en contra, pero sentí que era tan insistente y que también era tan agresivo que después de leerlo por mucho tiempo como que me cansaba y yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, el hecho de que el mundo sea cruel contigo, ¿pero qué puedo hacer para ayudar o para mejorar la situación? Y siento que en ese aspecto pues no había muchas opciones, ¿no? Como que simplemente creo que quería desahogarse y pues funcionó, ¿no? Pero siento que fue demasiada queja y en un momento me resultó abrumador. En fin, ya un poco para concluir, pues les puedo decir que este libro es bastante interesante, habla de muchas temáticas y creo que en cierta medida pues vale la pena. Sin embargo, sí es un libro bastante pesadito en donde muchas veces sientes como que te están echando la culpa de cosas que probablemente me has hecho. Y por otro lado, siento que la protagonista, no sé, a mí me estresaba y a veces la quería golpear. Pero eso ya es personal. Sé que mucha gente ama a Ifemelu y ama sus opiniones, y ama que sea tan directa, pero no es mi estilo. Entonces ya se los dejo a su discreción. En mi humilde opinión me gusta más Chimamanda como ensayista y como... Después leí el libro de Leer la mente de Jorge Volpi, un ensayo que habla un poco sobre la literatura y el efecto que tienen los lectores y también en los escritores. Este libro es un ensayo dividido en varios capítulos y diría yo que el primer y el último capítulo son muy buenos, pero todos los demás, la verdad, yo siento que no me convencieron, siento que no iban a ningún lado, creo que eran más informativos que convincentes y se iban mucho por la tangente. Como les digo, creo y no estoy 100% segura que la premisa del libro era hablar de cómo la literatura nos puede ayudar a comprender a otros y también cómo la construcción del cerebro y algunos de sus componentes nos ayudan a ser empáticos, a leer una historia y sentirnos, pues vamos a decir que en los zapatos del protagonista o de los protagonistas, meternos en la historia, imaginarnos la ambientación, etcétera, y cómo esto en cierta medida puede tener un impacto en nuestra vida real, ¿no? Como al entender a más personas ficticias, pues podemos también entender a más personas reales. Y como les digo, creo que esa era la premisa del autor, enseñarnos un poquito cómo es que el cerebro funciona y cómo es que podemos entender a los otros gracias a la literatura. Sin embargo, siento que el autor en muchos de los capítulos se va por la tangente, empieza a hablar de autores, de cosas, de películas, de teóricos y de no sé qué tantas teorías y cosas, y al final como que divaga, se va por la tangente, se pierde un poco y en los últimos 2 o 3 párrafos tal vez trata de remediarlo y decir, ah sí, y gracias a eso o por esto yo digo que pasa X o Y cosa, pero en realidad yo sentía que no tenía ningún sustento, o sea, todo lo que había dicho en el capítulo como que no conducía a ningún lado, o al menos no sentía que me hubiera convencido de lo que él estaba postulando o lo que me quería hacer creer.
Entonces sí quedé un poco escéptica con este libro. Sin duda hay algunas cosas interesantes, aprendí algunas cosillas y algunas teorías que definitivamente desconocía. Sin embargo, no sentí que el autor me convenciera de su premisa, no sentí que me convenciera mucho del tema y tampoco sentí que aprendiera muchísimas cosas. Así que no sabría muy bien qué decirles de este libro. Como les digo, si se les presentara, yo les diría que lean el primer capítulo y el último. Creo que esos dos capítulos salvan un poco al libro, pero todo lo demás siento que es mucha divagación del autor. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención y que me molestó un poco es que el autor tiene un estilo muy característico de escribir. No sé si sea siempre o si sea solo en este libro, pero en casi todos los casos donde hay algún sustantivo les pone adjetivos. Y de verdad que esto al inicio pues parece entretenido, parece un poco cómico a veces o pues interesante, pero después de leer 100 páginas en donde cada sustantivo tiene 2 o 3 adjetivos, de verdad que yo sentí que ya era demasiado. Además siento que siendo un ensayo en donde pues generalmente uno trata de convencer al lector o de pues demostrarle algo, si se usan tantos adjetivos como que pierde la fidelidad y la objetividad. Y pues no sé, en general, como les digo, es un libro interesante, plantea una premisa interesante, sin embargo siento que no se aborda y se desarrolla de la mejor manera. Y lo único interesante es que al inicio pues el autor habla mucho de esta premisa de cómo los libros nos ayudan a ser empáticos y cómo en realidad la literatura pues sí puede ser algo importante para la evolución del hombre y para en sí pues crecer un poco como humanidad. Y en el último capítulo habla de la experiencia de ser escritor y de cómo es que se va formando una historia, al menos desde la perspectiva de este autor. Entonces muy claramente agarra 1 o 2 libros que él ha publicado y habla de cómo pues creó los personajes, la ambientación, los nombres, la historia, cómo la iba a contar. Y todo eso se me hizo súper interesante porque pues creo que fue un insight a cómo es que los autores escriben y cómo es que pues hacen estas obras, ¿no? Que particularmente me parece súper interesante porque siento que muchos de nosotros a veces no sabemos cómo es que las historias se originan, ¿no? Pues muchos leemos pero no sabemos qué fue lo que pasó por la mente del autor o cuál es el proceso que siguió para llegar a esta historia. Y en este caso, el último capítulo de este libro en realidad nos permite ver cómo es que funciona, al menos para este autor, y eso sí me pareció muy bueno. Fuera de eso, el libro solo se lo recomendaría a gente que esté interesada en leer divagaciones de un autor que pues está un poco a favor de la literatura y habla mucho de la teoría y de cómo el cerebro nos permite empatizar, pero sí, no creo que sea el mejor libro sobre el tema. Y ya por último leí El Diablo Viste a la Moda o El Diablo Viste de Prada de Lauren Weisberger. Este libro, como supongo que muchos de ustedes ya lo conocen por la película, pues nos narra la historia de Andrea, una joven que acaba de salir de la universidad, empieza a aplicar y resulta que consigue trabajo en una de las revistas de moda más famosas a nivel mundial. Y para esto pues no solo consigue un trabajo ahí, sino que va a ser la asistente personal de la editora jefe. Y bueno, pues pareciera que todo marcha de maravilla, ¿no? Por fin consiguió trabajo, va a estar trabajando en algo de moda que no es particularmente su interés, pero pues que le parece una temática pues interesante o un trabajo bueno como para comenzar. Sin embargo, vamos a ver que la jefa, esta editora principal, pues es bastante complicada como jefa, es una persona bastante egoísta que solo pone, pues vamos a decir que sus intereses de por medio, que trata a sus empleados súper mal, solo los culpa de todo lo que le sucede y pues al principio ella no sabe muy bien cómo reaccionar, sin embargo hay otra asistente un poco más experimentada que la ayuda y con el paso del tiempo vamos a ver cómo es que nuestra protagonista se adapta a este trabajo, cómo es que va lidiando con todos los problemas y todas las situaciones que se le presenta a su jefa y sobre todo también vamos a ver cómo es que ella va cambiando y cómo es que van cambiando sus relaciones personales, sobre todo el efecto que el trabajo va teniendo en su vida personal. Es un libro ligerito, pero también bastante interesante, porque aunque pareciera que es un poco superfluo por toda esta cuestión de la moda, de la vestimenta, de la ropa y demás, al mismo tiempo creo que te da una muy buena perspectiva de cómo es que uno a veces sacrifica tantas cosas por el trabajo, por complacer al jefe, por hacer o por sentir que estás haciendo lo máximo posible y lo más que puedes por sobresalir y por pues tener un futuro que vaya a ser un poquito más fácil o más exitoso. Y eso creo que es algo con lo que mucha gente se puede identificar, ¿no? Hasta qué punto vamos a permitir que nuestra vida personal se vea afectada por nuestro trabajo o viceversa.
Y si están buscando un libro ligero, cortito, que hable bastante de la moda, de diseñadores, de ropa, de lo que viene siendo la vida, el trabajo y pues en sí la producción de todas estas revistas de moda, pues sería un libro que también les recomendaría. No es súper cómico, sin embargo sí tiene sus situaciones bastante chistosas en donde yo sí admito que sí me reí varias veces. Y bueno, si les llamó la atención alguno de estos temas o si vieron la película y les gustó, probablemente el libro también les vaya a gustar bastante. Y bueno, esos fueron los libros que leí en el mes de marzo. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, si han leído algo en abril o mayo que me quieran recomendar o que me quieran advertir para mejor no leerlo. No olviden dejarlo aquí abajo como cualquier comentario, recomendación o sugerencia. Si les gustó este video no olviden compartirlo o dar like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, book talk, wrap-ups, soliloquios y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.